Hola a todos, mi nombre es Carla Paredes y en este video vamos a estar haciendo el examen físico de tórax, abarcando sobre todo el examen físico cardiovascular y ciertas generalidades sobre el examen físico del sistema respiratorio. Ok, entonces comenzamos con el paciente en una posición relajada en decúbito supino. Sin embargo, se hace hincapié de que vamos a utilizar diferentes posiciones en este examen. Le pedimos al paciente que esté provisto de ropas, que haya buena iluminación y el examinador se localiza a la derecha del paciente, solo se localiza a la izquierda cuando se examina el vaso. Entonces, la inspección debe de ser bastante tranquila, silenciosa, el ambiente debe de estar con buena iluminación porque así vamos a poder ver los relieves y los latidos incluso. Entonces, lo primero que vamos a ver es el biotipo, el hábito corporal del paciente, si es brevilíneo, longilineo, también las fases, ya que existen ciertas fases como la mitral, la tricuspidia, el estado nutricional del paciente, la coloración de la piel como cianosis, palidez, ictericia. Ahora vamos a evaluar los signos vitales. Vamos a tomar en cuenta el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Entonces, para los pulsos debemos de evaluar todos los pulsos posibles, ¿verdad? Comenzando de arriba hacia abajo, los pulsos temporales. Vamos a utilizar de 2 a 3 dedos, el índice, el medio y el anular, o solamente 2. El temporal, los pulsos carotídeos, siempre debemos de considerar evaluar la frecuencia, la amplitud, la tensión, la duración de los pulsos y evaluarlos con ambos hemitórax, con los pulsos análogos, ¿verdad? Del otro lado. Vamos a evaluar el pulso braquial. Haz fuerza con tus brazos, por favor, en el lado medial del brazo. Ya, ¿cierto? Vamos a evaluar el pulso radial, el pulso ulnar, el pulso femoral también, si el paciente nos lo permite, los pulsos poplíteos, el pulso tilial posterior, el pulso pedio. Y para poder sacar la frecuencia cardíaca a partir de la evaluación de los pulsos, los tomamos alrededor de 15 segundos y lo multiplicamos por 4 si el pulso es regular, y si no, también los podemos tomar alrededor de los 60 segundos. Siempre debemos de comparar igualmente la regularidad de los pulsos de ambos lados, ¿verdad? Ahora procedemos con la toma de la presión arterial. Le pedimos al paciente que se esté relajado. Si vino de hacer algún esfuerzo, tiene que esperar 15 minutos con las piernas relajadas, no dobladas, porque el aumento de la contracción muscular puede aumentar el retorno venoso y elevar falsamente la presión arterial. También que tenga los brazos relajados y la espalda pues relajada igualmente. Ahora vamos a, ya hicimos que palpamos todos los pulsos, debemos igual de palpar el radial y el braquial, ¿verdad? Ahora, hazme fuerza, haz fuerza. Y recordemos que el pulso braquial se encuentra medial al tendón del bíceps braquial. Ok, perfecto. Una vez que palpamos el pulso braquial, vamos a poner el brazalete. Recordemos que cómo saber que el esfigmomanómetro es correspondiente al tamaño de esta persona o de nuestro paciente es que la bolsa de hule o bladder, lo ancho debe de cubrir el 40% de lo largo del brazo y lo largo del bladder o la bolsa de hule que se infla debe de cubrir el 80% de lo largo del brazo, ¿verdad? Entonces vamos a proceder y vamos a tomar la presión palpatoria primero y luego vamos a tomar la presión auscultatoria. Entonces vamos a procurar poner el esfigmomanómetro de 2 a 2.5 centímetros por arriba de la fosa cubital y aquí donde palpamos la arteria braquial. Recordemos que el eje horizontal del brazo debe estar correspondiente al eje del corazón igualmente. Bueno, y el brazalete no lo debemos de poner ni tan socado ni tan flojo que apenas quepa un dedo, ¿verdad? Ahí. Ok, entonces ahora vamos a insuflar y a la vez palpar el pulso radial. Vamos a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio arriba de donde dejamos de sentir el pulso radial, y cuando desuflamos ya ahí, cuando volvamos a sentir el pulso radial, ahí esa es la presión sistólica palpatoria. Ahora vamos a proceder de un solo a tomar la presión arterial auscultatoria. Aquí ya nos vamos a poner el esfigmomanómetro, lo vamos a poner sobre el pulso braquial, sobre
de la arteria braquial, ¿verdad? Y vamos a subir vamos a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de donde volvimos a sentir el pulso radial para confirmar la presión sistólica, ¿verdad? Palpatoria. Comenzamos. En 110 sentí yo la presión sistólica, la insuflo a 140. Ok, sí, la presión arterial sistólica auscultatoria igual fue confirmatoria en 110, 70, ¿verdad? Recordemos que la presión arterial la debemos de tomar con el paciente acostado, con el paciente sentado y con el paciente igualmente de pie para poder descartar la presencia de hipotensión ortostática, ya que esa puede estar presente en ancianos y otras patologías, ¿verdad? Ahora, para tomar la presión venosa yugular y poder calcular la presión venosa central, vamos a colocar una regla en el ángulo de Lewis, que es correspondiente a la articulación entre el manubrio del esternón y el cuerpo esternal, correspondiente también a la unión de la segunda costilla, y es el punto más prominente del tórax. Entonces vamos a colocar la regla y la otra regla va a indicar el pulso la pulsación máxima del pulso venoso, donde logramos ver esa pulsación máxima. Y en centímetros, esa sería la presión venosa yugular, que la vamos a sumar con la presión en la aurícula derecha, y la suma de estas dos nos va a dar la presión venosa central. Ahora seguimos con la palpación del tórax. Para este vamos a palpar primero que todo las alteraciones de la sensibilidad, es decir, la piel y partes blandas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros de esta manera logramos diferenciar un dolor torácico parietal, una algia parietal, de un dolor isquémico o una angina. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Tietze, que es dolor o osteocondritis o dolor por una articulación inflamada, ¿verdad? Entonces para esto debemos de palpar las articulaciones osteocondrales, ¿verdad? También palpamos de manera general las partes blandas del tórax para poder visualizar algún tipo de retracción, sentir retracciones o abonamientos. Y pues también recordar que las neuralgias intercostales pueden ser también un diagnóstico diferencial de anginas. Entonces, bueno, continuamos también con la palpación de los latidos precordiales, ¿verdad? Debemos de palpar el choque apexiano. ¿Qué es el choque apexiano? El choque apexiano es la forma palpatoria del primer ruido cardíaco, que es generado por la vibración, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares e igualmente por la misma contracción del ventrículo izquierdo. Para esto vamos a utilizar dos dedos y este se localiza en la línea hemiclavicular izquierda alrededor del quinto espacio intercostal, ¿verdad? Para palpar los espacios intercostales podemos utilizar de referencia el ángulo de Lewis o desde el primer espacio intercostal que está justo debajo de la clavícula y de ahí partimos segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal. Entonces para esto vamos a palparlo, ¿verdad? Debemos de evaluar ciertos criterios del choque apexiano que nos pueden dar varios hallazgos semiológicos, por ejemplo la intensidad. Hay alteraciones que pueden aumentar la intensidad del choque apexiano, por ejemplo las hipertrofias ventriculares izquierdas. ¿Qué afecciones nos pueden dar esto? Una hipertensión arterial, la estenosis aórtica. También debemos de evaluar la duración del choque apexiano. Por ejemplo, los estados donde hay un alto gasto cardíaco van a aumentar la duración del choque apexiano, o afecciones donde hay una disminución del gasto cardíaco pueden hacer un choque apexiano mucho más breve. Debemos de ver el desplazamiento del choque apexiano. Hay ciertas afecciones que lo mueven hacia la izquierda y hacia abajo, como por ejemplo también hipertrofia ventricular izquierda e incluso la hipertrofia ventricular derecha, que puede ser causada por una hipertensión pulmonar, cualquier afección que cause una hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y también hay que evaluar los cambios en la forma o en el carácter del choque apexiano, como por ejemplo existe el choque apexiano que se llama choque apexiano en cúpula de Barr, que se siente el choque apexiano como una bola de billar que golpea los dedos por ese aumento de la intensidad por una hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser causada, ya sabemos, por varias afecciones como la hipertensión arterial, ¿verdad? También existe choque de la punta en resorte, choque apexiano doble, que es el tremor cordis de Potain, que es la forma palpable del ritmo de galope, etcétera, ¿verdad? Y también vamos a palpar otros latidos precordiales como el latido paraesternal izquierdo, que este es indicatorio de una hipertrofia ventricular izquierda. Y este lo vamos a evaluar mediante la maniobra del talón de la mano de Dresner, donde vamos a utilizar el talón de la mano, ¿verdad?, alrededor del tercer, cuarto espacio intercostal, y vamos a aplicar presión, ¿verdad?,
Y recordemos que el latido parasternal izquierdo puede estar causado también por causas fisiológicas, entonces para diferenciarlo de, por ejemplo, en un corazón hipercinético, para diferenciarlo de una hipertrofia ventricular izquierda con una hipertensión pulmonar, solo se aprieta con mayor presión, y si sentimos más intenso ese latido parasternal es porque es patológico por una hipertensión pulmonar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Eso es muy importante, este latido parasternal izquierdo, ya que nos dice una hipertensión pulmonar moderada grave y puede ser parte de un complejo que se llama el complejo de la pulmonar de Chávez, que tiene cuatro criterios, como el latido parasternal izquierdo, un latido en el segundo, tercer espacio intercostal izquierdo, que corresponde a la pulsación de la arteria pulmonar, matidez en la zona, ¿verdad? E igualmente que puede ser parte un segundo ruido desdoblado con un reforzamiento del componente pulmonar. También no debemos de olvidarnos que además de los latidos precordiales localizados, como el choque apexiano, como el latido parasternal izquierdo, existen otros tipos de latidos precordiales como los universales o difusos del tórax, como el latido diagonal directo, el latido diagonal inverso, el latido transversal o el balancín de la insuficiencia tricupidia o el latido sagital o anteroposterior. Bueno, también es muy importante palpar las vibraciones valvulares, que son la expresión palpatoria de un primer ruido, segundo ruido reforzado por diversas patologías. Y como último punto, palpar los frénitos, que palpar los focos auscultatorios para poder localizar algún frénito, porque recordemos que el frénito es la expresión palpatoria de un soplo intenso. Entonces vamos a palpar a nivel de la articulación metacarpofalángica, vamos a palpar los focos auscultatorios, primero el foco aórtico, a nivel del segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, el foco pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, el foco accesorio, aórtico accesorio de ERB a nivel del tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda, el foco mitral, que es la misma área apexiana donde palpamos el choque apexiano, a nivel del quinto espacio intercostal, en línea microauricular izquierda, el foco tricupídeo, que está en el cuarto espacio intercostal, en la línea hemiclavicular izquierda, que también debemos de palpar las irradiaciones de que puede ser en el borde esternal inferior o incluso en el epigastrio. Ciertas patologías como un soplo tricupídeo puede irradiarse en esta zona, incluso en el epigastrio, ¿verdad? Continuamos con la percusión. Para esto vamos a poner nuestro dedo flexímetro, que normalmente es el dedo medio de la mano izquierda, y el dedo percutor, que es el dedo medio de la mano derecha. Entonces vamos a comparar ambos en el tórax. Recordemos de que la sonoridad pulmonar es mayor en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho gran parte de la sonoridad está opacada por la materia hepática. Entonces vamos a comenzar con el lado izquierdo. Recordemos que vamos a encontrar la matidez. Vamos a separar todos los dedos, ¿verdad? Para que la vibración de la percusión no sea atenuada por los dedos juntos, sino que vamos a separar los dedos y solo vamos a poner sobre el tórax el dedo flexímetro. Entonces vamos a escuchar la sonoridad hasta que alrededor del cuarto, quinto espacio intercostal vamos a escuchar la matidez cardíaca hasta alrededor de la línea hemiclavicular izquierda y alrededor de la línea parasternal izquierda. La matidez tiene una forma rectangular, ya sabemos, delimitada por la línea parasternal izquierda, línea hemiclavicular izquierda, y de lo largo del cuarto al quinto espacio intercostal. Afuera de esto encontramos el choque apexiano, fuera de esta matidez hepática. Y después de esto vamos a encontrar el timpanismo del espacio de Traubé, donde cualquier tipo de matidez en este espacio debe considerarse patológica, ¿verdad? Como por ejemplo un agrandamiento del vaso o un derrame pleural izquierdo. Ahora en el hemitórax derecho, recordemos que vamos a tener sonoridad en la parte superior hasta que alrededor de la quinta costilla vamos a encontrar la submatidez hepática. Continuamos con la auscultación, que es la parte más importante del examen físico cardiovascular, donde podemos encontrar una gran cantidad de hallazgos etiológicos. Solo mencionar que en la auscultación vamos a buscar y evaluar los focos de auscultación que ya mencionamos anteriormente. Vamos a evaluar los ruidos cardíacos, sus desdoblamientos, también sus reforzamientos. También debemos de evaluar los ruidos agregados, los clics agregados, por ejemplo el knock pericárdico. También debemos de evaluar los soplos. Entonces, recordémonos de los focos auscultatorios, comenzando con el foco aórtico.
segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, que no es nada más que la propagación de la vibración de la válvula aórtica hacia la aorta suprasigmoidea. Luego vamos a auscultar el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, que corresponde al foco pulmonar, que en este foco es donde mejor vamos a auscultar el desdoblamiento del segundo ruido. Ya sabemos que el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas y el desdoblamiento significa la separación de los componentes aórtico y pulmonar del segundo ruido, que sucede fisiológicamente en la inspiración. En la expiración se vuelven a fusionar, volviéndose en un único segundo ruido, ¿verdad? En ciertas patologías, cualquier patología que, por ejemplo, que prolongue la sístole ventricular, como un bloqueo completo de la rama derecha, puede causar un desdoblamiento permanente y no fijo o fijo también de estos ruidos, del segundo ruido, ¿verdad? Entonces también vamos a auscultar el foco aórtico accesorio o de ERB en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda, que no es nada más que la propagación de la vibración de la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces podemos aquí auscultar, por ejemplo, una gran vibración, por ejemplo, por un flujo regurgitante excesivo hacia el ventrículo izquierdo, por ejemplo, una insuficiencia aórtica. ¿Okay? También vamos a evaluar el foco mitral o foco apexiano para evaluar los ruidos de la válvula mitral. Ya sabemos que está en el quinto espacio intercostal, línea clavicular izquierda. También vamos a evaluar el foco tricuspídeo, que es en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Ya sabemos que las patologías, por ejemplo, los soplos tricuspídeos pueden irradiarse hacia el borde external inferior o hacia el epigastrio, sobre todo si hay un agrandamiento del ventrículo derecho. Se puede escuchar esa irradiación, esa propagación. También recordemos que existen otros dos focos muy importantes de evaluar. Tenemos el foco mesocárdico, que se encuentra en el tercer, cuarto espacio intercostal, en ambas líneas parasternales, tanto derecha como izquierda, ¿verdad? ¿Qué nos dice el foco mesocárdico? Bueno, cualquier alteración de septum interventricular o una alteración ventricular. Y por último, el foco de la aorta descendente, que está entre la escápula y las vértebras del hemitórax izquierdo, desde la tercera vértebra hasta la duodécima vértebra, ¿verdad? Dorsal. Entonces vamos a auscultar todo eso y pues nos va a indicar un hallazgo auscultatorio de coartación aórtica. Después de esto, es muy importante mencionar que los soplos de las valvulopatías deben ser evaluados de acuerdo a su frecuencia con el estetoscopio, ¿verdad? Es decir, con el diafragma vamos a evaluar los soplos agudos, como el de una insuficiencia aórtica. Y con la campana vamos a evaluar los soplos graves, como por ejemplo en una estenosis mitral. Y para coordinar la auscultación es muy importante tomar en cuenta que hay varias maniobras que podemos hacer para aumentar la intensidad de estos hallazgos auscultatorios. Por ejemplo, las que vamos a estar llevando a cabo son la apnea postexpiratoria, vamos a estar llevando a cabo también la posición de Pachón y de la Soulline, ¿verdad? Entonces vamos a estar llevando a cabo la posición de Pachón. Para la posición de Pachón, básicamente lo que va a hacer es acercar el corazón a la pared torácica, más en el foco mitral, en el área apexiana. Entonces, es decir, lo podemos utilizar tanto para aumentar la palpación del choque apexiano, o también para aumentar la intensidad de los soplos que podemos encontrar en la punta del corazón, es decir, de los ruidos de la válvula mitral y válvula tricúspide, ¿verdad? Entonces, vamos a llevarlo a cabo con la auscultación. Aquí vamos a poner el estetoscopio en el área apexiana, quinto espacio intercostal, línea microauricular izquierda, y sin mover el estetoscopio vamos a poner al paciente de cúbito lateral izquierdo. La posición de Soulline, sin embargo, es con el paciente sentado, con el tórax inclinado hacia adelante y con los brazos elevados hacia arriba, ¿verdad? Y esta posición específicamente lo que nos ayuda es a auscultar mejor los focos de la base, es decir, el aórtico en el segundo espacio intercostal derecho y el pulmonar, ¿verdad? Y finalmente la última, también otra manera que podemos utilizar es la apnea postexpiratoria. Inspira, expira, retento.